Estimados alumnos, muy buenos días. Los saluda el ingeniero Cipión, profesor del curso. En esta oportunidad, en esta clase que se va a dictar hoy día, el capítulo a tomar es la curva masa, la curva de transición. ¿Cuándo aparece la curva de transición? Nosotros hemos enseñado hasta ahora cómo se ingresa directamente de una alineación recta a la curva. ¿Ok? Hasta ahora ustedes conocen cómo se ingresa una alineación recta a la curva. Ahora, para determinada velocidad directriz y para un determinado radio de curva, ya no se puede ingresar directamente de la alineación recta a la curva, sino se hace mediante una curva de transición. En este caso, como nosotros diseñamos, en este caso, como nosotros estamos diseñando, en este caso, como nosotros estamos diseñando el trabajo escalonado para una velocidad de 40, la norma nos dice que para radios menores de 150 metros, tenemos que diseñar para ingresar de una alineación recta a la curva, una curva de transición. Repito, velocidad 40 y radios menores de 150 metros, tenemos que diseñar curva de transición. Entonces, ustedes cuando tengan su diseño, ¿ok? Y cuando han diseñado todo su trazo en plantas y tienen radios menores que 150 metros, tienen que diseñarla con curva de transición, ¿ok? En el trabajo o en el examen final, cuando se les dé un plano y ustedes, a la hora de diseñar en planta para una determinada velocidad, que tienen que ver la tabla que se va a mostrar posteriormente, tienen que definir si el ingreso se hace con curva de transición o sin curva de transición. ¿Ok? La curva de transición es muy importante, prestenle atención, es una cosa un poco engorrosa. ¿Por qué? Porque tiene desviaciones, o sea, se traslada el eje, o sea, cambia cambia bastante la progresiva y cambia el eje. Hay una desviación y hay un desplazamiento que se tiene. ¿Ok? Muy importante que vean el ejercicio que va a desarrollar el ingeniero Martínez y pregunten, por favor, porque es sumamente importante. Curva de transición es una curva espiral que nosotros enseñamos. ¿Ok? Lo dejo ya con esta pequeña introducción con el ingeniero Martínez para que haga la clase y enseñe específicamente el diseño de la curva de transición. Estimados alumnos, muy buenos días. Les saluda el ingeniero Martínez. A ver, vamos a pasar lista. Aire artesano. Álvarez Velázquez. Apaza Mestas. Presente, ingeniero. Bizarro Odarola. Presente, ingeniero. Brañez Gago. Presente, ingeniero. Brañez. Presente, ingeniero. Cabanillas Coaquira. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cisneros Barrientos. Díaz Reyes. Huamán.
Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Buenos Ibarraguirre Velázquez. Ishuaylas Aguirre. Lachira Flores. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Lazo Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Linares Suico. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Lizárraga Chávez. Luarte Cos. Martínez López. Lazo no me ha puesto presente. Perdón, Martínez presente, ingeniero. Martínez, Mejía Velarde, chat. Mendoza Arévalo. Miguel Zulca. Muñoz Burga. Neira Uncoy. Palacios Jiménez. Neira presente, ingeniero. Palacios. Puma Quispe. Rivera Alfaro. Rivera presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ronceros Ponce. Rosales Calderón. Sicos Cama. Chicos, presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sitipube Driñana. Tarazona Cisneros. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Trujillo Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Villalba Alifonso. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Villanueva Farfán. Buen día, ingeniero. Buen día. Presente. Okay. ¿Alguien que se haya incorporado a la clase? Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver el tema de curva de transición. Habíamos mencionado cuando comenzamos el capítulo de transición del bombeo Peralte o Peralte bombeo, de que existen dos casos, ¿verdad? Uno en el que se diseña ese tramo de transición se diseña a través o usando una curva de transición, o se emplea la teoría o el desarrollo de la transición en donde una proporción se desarrolla en tangente, una proporción del peralte, ¿no? Se desarrolla en tangente y la otra en la curva. Eso ya lo hemos visto. ¿Y de qué dependía? Dependía del radio, ¿no? Es decir, el radio de la curva que estamos analizando va a definir si usamos uno u otro caso, ¿verdad? Si bien usamos curva de transición o usamos una proporción del peralte en tangente y el resto en curva. ¿De acuerdo? Bien, cuando hemos visto el caso del desarrollo de la transición del peralte, ¿no? Usando la proporción en tangente y curva, hemos visto que se mantiene la geometría, es decir, el alineamiento no se modifica, ¿no? Porque solamente estamos desarrollando una proporción del peralte, lo vamos a desarrollar en tangente y la otra en curva, ¿no? Es decir, el tramo de transición se desarrolla en el eje original, en el alineamiento original. Sin embargo, cuando se usa curva de transición,
el eje, ¿no?, experimenta una modificación, ¿no?, justamente en la geometría de la curva horizontal que se está analizando. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia en cuanto al efecto que tiene, ¿no?, el desarrollo del tramo de transición con curva de transición o sin curva de transición. Cuando nos referimos a sin curva de transición, nos vamos a referir al desarrollo de una proporción en la tangente, una proporción, ¿no?, del peralte en tangente y la otra en curva. Entonces, con transición se modifica el eje en la curva, ¿no?, que estamos analizando, y sin transición no se modifica el eje, ¿no? Eso tiene que estar claro. Ahora bien, vamos a ver en qué consiste esa modificación del eje o del alineamiento cuando se emplea curva de transición. ¿De acuerdo? Miren, cuando hablamos de curva de transición, también vamos a hablar de espiral de enlace, ¿no? Que consiste básicamente, esta curva de transición geométricamente es una clotoide, ¿no? Es una clotoide. Así como la curva es una circunferencia, esta curva de transición o este tramo, ¿no?, de transición es una clotoide. ¿De acuerdo? También conocida, como les menciono, como espiral de enlace. ¿Está bien? Todos esos términos se refieren justamente a la curva de transición. Ahora bien, vamos a analizar justamente los elementos de la curva de transición. Miren, la circunferencia que ustedes ven de color rojo es el eje original. ¿De acuerdo? Es decir, es el diseño original con el que nosotros hemos, pues, diseñado, ¿no?, esta circunferencia, ¿no? Tenemos la tangente original, esta es la tangente original, ¿no? Esta es la tangente original, esta es la otra tangente original, ¿estamos? Tenemos al PI, tenemos al PC y tenemos al PT, así como tenemos al centro de curvatura o centro de la circunferencia, así como tenemos el radio de la curva original, ¿no? Así como tenemos la externa original, o sea, alterna de la curva circular, tenemos el ángulo de deflexión, tenemos la tangente, ¿no? Y por ahí podremos tener también la cuerda, ¿no? La cuerda. Bien, obviamente tenemos la longitud de curva original, ¿no? La longitud de curva. Entonces, estos elementos son del eje original. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros diseñamos curva de transición o espiral de enlace? ¿Qué pasa con la geometría? Entonces, lo que va a pasar es que a ver con qué coloco este. Lo que va a pasar es que la curva original va a sufrir un desplazamiento hacia el centro de curvatura, es decir, radialmente, ¿no? En este punto, si unimos el PI con el centro, vamos a formar esta línea, ¿no? Entonces, esa línea, ¿no?, que es el que pasa por el centro de circunferencia, ¿no?, esa línea radial, la circunferencia original va a sufrir justamente un desplazamiento radial, ¿no? Un desplazamiento, ¿de acuerdo? Ese mismo desplazamiento se va a ver reflejado en el PC hacia el punto F,
ese mismo desplazamiento se va a ver reflejado en el PT hacia el punto F'. Entonces, estos desplazamientos son iguales, ¿de acuerdo? Son iguales. Y son iguales a P por la secante de alfa menos. Entonces, cuando la circunferencia original sufre un desplazamiento, se van a generar puntos importantes, se van a generar ángulos, ¿de acuerdo? Y asimismo se va a determinar, por ejemplo, miren, si nosotros trazamos desde el nuevo origen, ¿no? Desde el nuevo origen, una perpendicular hacia la tangente original, ¿no? Vamos a determinar el punto H. Si nosotros trazamos una perpendicular del nuevo origen, ¿no? O prima, vamos a ponerle, ¿ya? Que sea O y O prima, ¿no? Perdón. Entonces, una perpendicular hacia la otra tangente, vamos a tener el punto H'. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no se va a modificar del diseño original son, uno, el PI se va a mantener. Entonces, elementos que no se modifican, ¿ya? Que no se modifican. Mira, uno es el PI. O sea, el PI no va a variar. El PI va a ser siempre el mismo. Y si el PI es el mismo, entonces las rectas tangentes, las tangentes van a ser las mismas. ¿De acuerdo? Las tangentes van a ser las mismas. Estamos, o sea, es decir, lo que se va a modificar básicamente es la geometría de la curva, más no se va a modificar las tangentes. La curva va a sufrir un desplazamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, la curva original es la roja, ahora se está desplazando hacia esta, ¿no? Hacia esta parte. Entonces, lo que se mantiene es el PI y las tangentes. Si se mantiene el PI y las tangentes, se va a mantener el ángulo de deflexión original. Eso no va a variar, ¿de acuerdo? El ángulo de deflexión no se modifica. Entonces, esos tres elementos se van a mantener. Así también se va a mantener el radio de la curva, pero el radio de la curva se mantiene porque va a existir un tramo remanente de curva circular, que es justamente este tramo. Miren, desde este punto hasta este punto va a ser la curva circular remanente, ¿ya? Así, aquí lo vamos a poner. Este radio para la curva circular remanente. ¿De acuerdo? Entonces, para la curva circular remanente, el radio es el mismo radio de la curva original. ¿Estamos? Bien. Entonces, la curva de transición se va a desarrollar de la siguiente manera. Miren, como las tangentes se van a mantener, esta curva va a sufrir un desplazamiento, entonces se va a generar justamente esta espiral, ¿no? De enlace desde un punto llamado T sub S, TS, ambos en mayúscula, TS, que significa tangente espiral, o sea, es el punto que une la tangente con la espiral, bueno, está en inglés, ¿no? Por eso es S, con la espiral, ¿de acuerdo? A partir de ese punto, TS, tangente espiral, que no es más que otra cosa, el PC desplazado,
porque el PC, que es el inicio de la curva circular, ya no va a existir. En su reemplazo va a aparecer el TS, que va a ser el punto donde empieza la curva espiral, es decir, el punto donde pasamos de tangente a la espiral, ¿no? En ese orden, tangente, espiral, por eso es TS. y esa espiral se va a desarrollar hasta un punto llamado ESC, que significa espiral curva. ¿De acuerdo? Entonces, la curva de espiral o la curva de transición se va a desarrollar desde un punto T sub S hasta un punto TS hasta el punto SC. Eso es la longitud o la curva de transición. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver cómo se calcula. Pero geométricamente la curva de transición va desde el T sub S hasta el S sub, del TS al SC. Luego viene la curva circular remanente, ¿no? Que es el tramo en donde geométricamente es una circunferencia, ¿de acuerdo? Con el mismo radio de la curva original. Y va desde SC hasta CS, hasta el punto CS. ¿Y qué es el punto CS? Es el punto de curva espiral, ¿no? Curva espiral, ¿no? Si se dan cuenta, están en ese orden, ¿no? y a partir del punto CS, a partir del punto CS, se va, aparece de nuevo la curva de transición, ¿no? Se desarrolla ya en la salida la curva de transición, que va desde CS hasta ST, hasta el punto ST, ¿no? Que sería pues el nuevo PT, ¿no? El nuevo PT, ¿de acuerdo? Entonces, el punto ST es el punto ya llamado espiral tangente, ¿de acuerdo? Espiral tangente. Entonces, si se dan cuenta, geométricamente, ¿no? El elemento que sufre la modificación no son las tangentes. Habíamos dicho que el alineamiento está conformado por tangentes y curvas, ¿verdad? Cuando diseñamos curva de transición, el elemento que sufre una modificación es la curva, no las tangentes. Por eso el PI, las tangentes y el ángulo de deflexión se mantienen. Entonces, al sufrir la modificación, que consiste en un desplazamiento radial, ¿no? La curva original se va a dividir en 3 tramos. Al ingreso se va a desarrollar la curva de transición desde el punto TS hasta el punto SC. En el tramo intermedio corresponde a la curva circular remanente, que es en sí una circunferencia con el mismo radio de la curva original. ¿De acuerdo? Y luego a la salida se desarrolla de nuevo la curva de transición desde el punto SC hasta el punto ST. Entonces aquí se van a, como les decía, al sufrir ese desplazamiento se van a generar varios elementos, ¿no? Por ejemplo, miren, si nosotros trazamos un segmento perpendicular, ¿no? Desde el punto SC
hasta la tangente, ¿no? Un segmento perpendicular, vamos a determinar una ordenada y sub s, ¿no? Justamente el punto, desde el punto donde se intersecta esa tangente con el t sub s, se forma una abscisa llamada x sub s, ¿no? Que son justamente las abscisas máximas o las coordenadas máximas para el replanteo de la curva de transición x sub s, y sub s, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, esta geometría es simétrica, ¿no? Lo que pasa al inicio o en el tramo o en la curva de transición de ingreso se va a repetir en la curva de transición de salida, ¿no? Nada más en el sentido inverso, ¿no? ¿De acuerdo? Asimismo, tenemos un elemento llamado tangente corta. La tangente corta es justamente el segmento que une, ¿no? El punto SC, que es el límite entre la espiral y la curva, con el punto H, ¿no? El punto H es un punto determinado por una tangente, una perpendicular desde el nuevo origen, ¿no? Desde el nuevo origen. Entonces aquí se determina una tangente corta, ¿no? La tangente larga está determinado por el segmento que va desde T sub S, ¿no? El inicio de la curva de transición, ¿no? TS, perdón, hasta el punto H. Esa es la tangente corta, ¿no? La tangente corta. Ahora, la distancia, si nosotros desplazamos la circunferencia, ¿de acuerdo? Desplazamos la circunferencia, ¿no? Desde el punto al punto O', ¿no? Es el desplazamiento tangencial, o sea, en la tangente, ¿de acuerdo? Mira, o sea, decir, esta es la tangente original, pero si nosotros trazamos una paralela a esa tangente que pase por la circunferencia desplazada, ¿no? Esta distancia sería P, ¿no? La distancia sería P, ¿no? Por eso, cuando nosotros determinamos el desplazamiento que sufre la curva original, sería P por la secante de alfa medios. Y alfa medios, pues conocemos, el alfa medios es el ángulo de deflexión, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Asimismo, miren, se va a determinar un ángulo teta sub F, o teta sub S, ¿no? Que es el ángulo determinado, ¿no? Por H, O' y el punto SC. ¿De acuerdo? H, O' con el SC. Y lo mismo, ¿no? En la salida, el alfa sub S, el teta sub S está determinado por el punto entre la curva y la espiral, el punto SC, O' y el punto H', ¿no? Ese es el ángulo teta sub S. Y el nuevo ángulo central, miren, va a ser igual a alfa, que es el ángulo de deflexión de la circunferencia original, menos 2 veces teta sub S. ¿De acuerdo? Entonces, geométricamente vemos, ya de manera resumida, que para la transición lo que sucede es un desplazamiento de la circunferencia original. O sea, como un todo se desplaza, ¿no? Pero al desplazarse la circunferencia y mantener las tangentes en su mismo lugar, nosotros tenemos que unir
esa curva desplazada con las tangentes originales. ¿Cómo las unimos? A través de las curvas de transición o espiral de enlace, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué elementos unen esta curva desplazada, ¿no? O sea, esta, ¿no? Esta curva desplazada, que es la curva original, nada más que está desplazada. ¿Cómo la unimos? Con las tangentes originales, porque las tangentes no se están modificando, pues a través de la curva de transición. Ese elemento va a ser justamente el que los une. ¿De acuerdo? El que los une. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la transición del peralte al bombeo, o perdón, en este caso del bombeo al peralte, al ingreso, ¿no? Y a la salida del peralte al bombeo, justamente se va a dar en la longitud de transición. En toda la longitud de transición se va a dar esa transición del peralte al bombeo, ¿no? No vamos a tener un tramo de tangente donde se desarrolle la transición. Aquí no. Ni en la curva circular, no, en la curva circular ya el peralte va a estar desarrollado. Es decir, toda la transición de bombeo a peralte y de peralte a bombeo se va a desarrollar en la curva de transición. Por eso su nombre, ¿no? Curva de transición. Porque en todo el tramo que corresponde a la curva de transición se va a desarrollar la transición del bombeo a peralte o de peralte a bombeo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pues existe ya la teoría para determinar la longitud de la espiral, los ángulos y todos los elementos, ¿no? Vamos a verlo así. Vamos a mostrar, ¿no? Las fórmulas, pero lo importante es aplicarlas, ¿no? Lo importante es aplicarlas, porque si nos vamos a pasar demostrando cada una de las fórmulas, pues nos hay que demorar mucho y tendríamos que como 3 clases, ¿no? Para entender la demostración de esas fórmulas. Lo importante es aplicarlas, ¿no? Aplicar. Ingeniero, Sí. una consulta. Usted cuando dice que la tangente no cambia, habla de su orientación, ¿verdad? Orientación, claro, o sea, el trazo original de la tangente no cambia, ¿no? O sea, las tangentes se mantienen. La única que se va a modificar es la curva, en el sentido de que sufre un desplazamiento hacia el centro, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, las tangentes no cambian, el PI no cambia. Entonces, si se mantiene la progresiva del PI, ¿no? Los que se van a modificar, ahora el PC acá desaparece, pues ya no va a haber un PC, un PT, ¿no? El PI sí se va a mantener, el ángulo de flexión se mantiene. Lo que aparece son los nuevos elementos, ¿no? El TS, el SC, el CS, el ST, ¿no? Y luego ya todos los elementos ya referidos a la espiral, a la curva de transición, ¿de acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, al sufrir este desplazamiento de la curva hacia el centro, por ejemplo, ¿qué generaría? ¿Mayores cortes o mayores rellenos? Mayor corte, ingeniero. Bueno, eso es relativo, ¿no? O sea, dependiendo de dónde estás. Por ejemplo, si estás en una quebrada, ¿no? Esto te va a obligar a generar mayores rellenos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si estás a media ladera, por ejemplo, ¿no? Y el talud de corte lo tienes, ojo, por ejemplo, ¿no? Si estás a media ladera y tu talud de corte lo tienes hacia el centro de curvatura, ahí sí te va a generar mayores cortes. ¿No crees? Pero si tu talud de corte está, o sea, estás a media ladera y tu talud de corte está en el sentido opuesto al desplazamiento de la curva, por ejemplo, tu talud de corte está a la izquierda y tu centro de curvatura está a tu derecha, tú te vas a desplazar hacia la derecha. Entonces, ¿qué estás haciendo? Generando mayores rellenos. Entonces, es relativo, ¿no? El hecho es que, de alguna u otra manera, nos obliga a generar mayores movimientos de tierra,
¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora son cómo determinar justamente ya los cálculos para la curva de transición. ¿Estamos? Aquí están todos los elementos, ¿no? Ustedes ya lo pueden revisar. Nosotros habíamos mencionado esta tabla, ¿no? Que es muy importante para saber si nos corresponde o no diseñar una curva de transición. Entonces esto es muy importante, ¿de acuerdo? Según la velocidad de diseño que uno esté usando, ¿no? Tenemos que definir hasta qué radios vamos a usar curva de transición y a partir de qué radios o sea, mayores, ¿no? a este valor, vamos a usar la otra forma, ¿no? de desarrollo de peralte y bombeo, ¿no? Que es una proporción en la tangente y otra en la curva. Entonces, este cuadro creo que ya lo tienen bien claro. Entonces, aquí se definen algunos elementos, por ejemplo, como el grado de curvatura, ¿no? El grado de curvatura que no es otra cosa que el cambio, ¿no? que hace la geometría de acuerdo a una longitud de arco de 10 metros, ¿no? El cambio del ángulo central cada 10 metros de giro que hace, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tenemos la longitud de transición, que en esta primera expresión, ¿no? está definido pues por, o mejor dicho, influye aquí la aceleración centrífuga y la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces, esta expresión, digamos, de alguna manera, involucra los efectos físicos que se genera en el paso, ¿no? del vehículo durante esta curva de transición. Sin embargo, nosotros no vamos a usar esta expresión, vamos a usar digamos que un proceso de cálculo para determinar la longitud de transición más apropiada. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta? Miren. Pautas para la elección de la longitud de enlace o de espiral de enlace o la longitud de transición. Entonces, cada vez que nos referimos a longitud de transición, vamos a usar la expresión L sub S. ¿De acuerdo? Cada vez que nos referimos a la longitud de transición, vamos a usar la expresión S de espiral. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo determinar la longitud de transición mínima? Y aquí vamos a usar varios varios casos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno, por confort dinámico y de seguridad, ¿no? De acuerdo a esto, nosotros vamos a definir la longitud de transición con esta fórmula, ¿no? En donde involucra la velocidad de diseño, ¿no? Agrupada en rangos, y el parámetro J, ¿no? Parámetro J que justamente corresponde a cada rango de velocidad, ¿no? Y si se dan cuenta que para velocidades mayores o iguales a 80 kilómetros por hora, acá lo vamos a poner así, ¿no? Acá lo vamos a poner así, de acuerdo, para velocidades mayores o iguales a 80 kilómetros por hora, el parámetro J es 4, ¿no? ¿De acuerdo? Como un valor promedio, ¿no? Pero
y el parámetro J con su valor máximo, pues para velocidades menores a 80 es 0.7, entre 80 y 100, 0.6, entre 100 y 120.6 también, y en mayores a 120 es 0.4. Entonces, un primer método, ¿no?, de encontrar la longitud de transición es a través de esta fórmula, ¿no?, en donde involucra el radio de curvatura y el parámetro J. ¿De acuerdo? Aquí P, este valor de P es el peralte. ¿De acuerdo? P es el peralte. Bien. Otra forma de determinar la longitud de transición mínima es por confort óptico, ¿no?, donde la longitud de transición es el radio de curvatura, o sea, el radio de curvatura original, ¿no?, entre 9. ¿De acuerdo? Otra forma de determinar la longitud mínima de curva de transición es mediante el desarrollo del peralte, ¿no?, el desarrollo del peralte, en el cual vamos a tener que, de acuerdo a la velocidad que estamos diseñando, un parámetro denominado pendiente longitudinal máxima. No es la pendiente que nosotros hemos trazado, nuestro perfil longitudinal, no, sino es, de acuerdo al peralte, ¿no?, cuál es la pendiente longitudinal máxima asociada a ese peralte. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora, la pendiente longitudinal máxima, ¿no?, asociado al peralte que nosotros estamos calculando, va a ser 150 en porcentaje, ¿no? ¿De acuerdo? Y A es el ancho de calzada. El ancho de la calzada. ¿De acuerdo? Entonces el P máximo lo sacamos de la tabla. El P es el peralte. ¿De acuerdo? Y A es el ancho de calzada. Entonces, tenemos 1, 2, 3 métodos de determinar la longitud de transición mínima. Luego, vamos a verificar, ¿no?, de acuerdo a norma, la longitud de transición mínima. Y lo vamos a calcular en base a lo que hemos visto en el desarrollo de transición de peralte, ¿no?, usando una proporción en tangente y en curva. Habíamos dicho en ese entonces que la inclinación máxima estaba definida por esta expresión, donde V es la velocidad de diseño, ¿no? Y habíamos definido, de acuerdo al análisis o al sentido de la curva, qué carril sufre el mayor cambio para definir el peralte final y el peralte inicial, ¿no?, con su signo correspondiente. Nosotros hallábamos que la longitud de transición, ¿no? En este caso, lo que vamos a determinar es la longitud mínima de la curva de transición. ¿De acuerdo? Entonces, determinamos esa longitud. Luego, vamos a verificar, a ver. Entre estos 4 casos, ¿no?, por confort dinámico y seguridad, por confort óptico, ¿no?, para el desarrollo del peralte y de acuerdo a la norma, vamos a tener 4 longitudes calculadas. De todas esas, para que cumpla, ¿no?, con todas ellas, debemos de usar ¿qué valor?
¿El mayor de todas o el menor de todas? Porque estamos determinando el mínimo valor de la curva de transición. Entonces, por confort óptico, por seguridad, por desarrollo del peralte y de acuerdo a la norma, vamos a tener 4 longitudes de transición determinadas. De todas ellas debemos elegir el mayor, porque el mayor va a cumplir con todas ellas, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Porque estamos determinando la longitud de transición mínima. ¿De acuerdo? Longitud de transición mínima. Entonces, para eso vamos a elegir a la mayor de todas esas longitudes. Es lógico, ¿no? Porque si tenemos longitud por, longitud por confort dinámico y seguridad, LS1. Longitud por confort óptico, LS2. Longitud por desarrollo de peralte, LS3. Y longitud de acuerdo a la norma, ¿no? De longitud de acuerdo a la norma sería el LS4. Todos estos son mínimos, ¿no? Todos son valores mínimos. Entonces, de todos ellos, vamos a elegir al mayor, ¿de acuerdo? Al mayor de todas estas longitudes, porque el mayor de todas las longitudes me va a cumplir con todas, pues, ¿no? Por eso, de acá elegimos el LS mínimo, nuestra longitud LS. Una vez determinado el LS mínimo, lo que vamos a definir ya nosotros como diseñadores, cuál sería la longitud más apropiada. Y para eso usamos múltiplos también de 5, ¿no? Un múltiplo de 5 para definir ya la longitud de transición. ¿De acuerdo? Porque estos valores no van a ser enteros, ¿no? Entonces elegimos al mayor, una vez determinado esa longitud mínima que cumple con todos estos casos, buscamos un valor entero, no múltiplo de 5. Entonces esta ya sería nuestra longitud de transición de diseño. Y esta longitud de transición de diseño tiene que cumplir una condición. ¿De acuerdo? Debe cumplir una condición. Y es esta. Que la longitud total no es longitud de tangente, longitud total, y que es igual a la longitud de la espiral o la longitud de la curva de transición más la longitud de la circunferencia desplazada, es decir, la longitud de la remanente, ¿no? De la circunferencia desplazada, es decir, que va de S sub S que va de S sub S a C sub S, ¿no? Todo este tramo, esa es la longitud de circunferencia remanente. Esa suma, ¿no? El LT debe cumplir esta condición, que el LT cuartos es mayor o es menor, ¿no? A la longitud de la circunferencia, longitud de la espiral que nosotros estamos usando como diseño, no calculado, sino como diseño, y debe ser menor a la longitud total entre 2. Debe cumplir esa condición. Si no cumple esa condición, lo que hacemos es aumentamos el valor de la longitud de la espiral, porque la longitud remanente ya no puede variar, ¿no? La longitud remanente no va a variar, sino aumentamos la longitud de la espiral. ¿De acuerdo? Aumentamos la longitud de la espiral. Dice, esto es debido a que la espiral empalmada se coloca aproximadamente en una mitad de su longitud, ¿no? Dentro de la tangente y por la otra mitad dentro de la curva circular, siempre y cuando que los espirales empalmados, o sea, de empalme, sean simétricos, ¿no? Y es lógico que los espirales siempre sean simétricos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya que la curva circular es simétrica. Lo que nos quiere decir esto es que si volvemos a la gráfica
inicial, es que una parte de la longitud de transición, si se dan cuenta, está en la zona que le correspondía a la curva original, ¿no? Y la otra parte se está desarrollando en la tangente, ¿no? Simplemente que en este caso se ha desplazado y ya pues corresponde a una sola geometría llamada espiral de enlace, ¿no? Espiral de enlace. Entonces, así, jóvenes, se define la longitud de transición, ¿no? Así de simple, no hay nada complejo. Lo complejo viene ahora, que es ya el cálculo de los elementos de la curva de transición, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se desarrolla pues, justamente la teoría para definir cuál es la geometría, ¿no? De esta espiral, de tal manera de poderla replantear en campo. O sea, la idea, como les decía, es que este diseño lo podamos llevar a campo, se puede replantear en campo. Entonces, ¿cómo nosotros replanteamos esa longitud de transición o esta curva de transición? Justamente conociendo sus elementos, ¿no? Y calculando sus elementos. Bueno, en este caso vamos a tener el tramo de ingreso. Este es el tramo de ingreso. Si se dan cuenta, tenemos el TS y el SC, ¿no? Que es el espiral de ingreso. Y luego tenemos la circunferencia, ¿no? La circunferencia remanente. Aquí vamos a definir un punto, ¿no? En donde tendríamos hasta este punto la abscisa X y la abscisa Y, ¿no? Luego tendríamos hasta este punto un ángulo θ. Sabemos que para toda la transición el ángulo es θ sub S, ¿no? Si volvemos a la gráfica original, ¿no? Es θ sub S, ¿ves? ¿De acuerdo? No, esto no es θ sub S. θ sub S es desde la tangente original, ¿no? Desde la tangente original, desde la perpendicular a esta es θ sub S, ¿no? Pero desde T sub S, ¿no? Desde T sub S se va definiendo un ángulo acumulado, ¿no? Llamado θ. ¿Ya? Llamado θ. Bien. Entonces, la finalidad es justamente definir estas abscisas, ¿no? Estas abscisas y estas ordenadas para cualquier punto de la curva de transición, de tal manera de replantearlo en campo, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, justamente se van a definir, por ejemplo, el valor de θ, que es el ángulo hacia el punto que nosotros estamos analizando, ¿no? Justamente donde L es la longitud, ¿no? La longitud hasta el punto de análisis. Hasta el punto de análisis. L sub S es la longitud de transición, que nosotros ya lo hemos determinado. R sub S es pues el radio de curvatura original, ¿no? Entonces, cuando θ sea igual a θ sub S, miren, vamos a tener que la longitud de transición también se determina de la siguiente manera, ¿no? O sea, con θ sub S. Luego, para cada ángulo, ¿de acuerdo? Para cada ángulo vamos a definir los valores de las coordenadas, ¿no? Y y X, de tal manera de poderlas replantear en campo. Entonces, para cada ángulo debemos de calcular Y y calcular X, ¿de acuerdo? L es la longitud
desde el T sub S, ¿no? Desde el T sub S hasta el punto de análisis. Esto es la longitud, ¿no? El punto de análisis que estamos, que queremos replantear en campo, ¿no? Para eso, pues, en este caso, Y está definida por la función seno, ¿no? Y X está definido por la función coseno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a través de otras expresiones, nosotros vamos a determinar justamente las coordenadas de replanteo de la longitud de transición. Ojo, cuando nosotros queremos replantear, necesitamos hacer estos cálculos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, hasta este sumando ya se obtiene un valor ya con mucha precisión, ¿no? No es necesario, pues, determinar toda la función seno, ¿verdad? Ni tampoco toda la función coseno. Creo que pues, hasta estas expresiones simplemente ya se tiene un valor ya con mucha precisión. ¿De acuerdo? Cuando nosotros queremos hallar, por ejemplo, el Y sub S, que es la ordenada, ¿no? del punto final de la curva de transición hacia la tangente, usamos esta expresión. Si nosotros queremos hallar la distancia justamente desde ese punto, desde el punto de comienzo del T sub S, ¿no? Hasta acá, este es el SC, ¿no? Todo esto es X sub S y todo esto es Y sub S, ¿no? Y sub S. Entonces, este es el punto de replanteo final, pues, de nuestra curva de transición. Es importante determinar eso. Entonces, estos valores de aquí es para las estacas intermedias, ¿no? Las estacas intermedias. El X y el Y. Para eso que debemos hallar el teta, ¿no? Teta en función a L. ¿De acuerdo? En función a la longitud que nosotros, a la estaca que queremos determinar. Bien. Y aquí se definen más parámetros, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento, el P que habíamos determinado, miren, se define con la siguiente expresión, el parámetro K, ¿no? ¿De acuerdo? La externa de la espiral, ¿no? Esta es la tangente a la curva no desplazada, el T sub S. Esta es la tangente larga, la tangente corta y el ángulo phi. El ángulo phi justamente es el ángulo que nos define X y Y, es decir, tenemos este punto, tenemos el T sub S, estamos nosotros replanteando cualquier punto aquí, ¿no? Este ángulo, ¿no? Ese es el ángulo phi. Cualquier X, cualquier Y. Ese es el ángulo phi. ¿De acuerdo? Entonces, más claramente esto con el ejercicio de aplicación se va a entender eso, ¿no? Se va a entender eso. ¿De acuerdo? Entonces, para el proceso de replanteo de la curva de enlace, el procedimiento es el siguiente. Es decir, cuando nosotros queremos diseñar la curva de transición y luego el replanteo, ¿no? Nosotros para eso debemos tener definido nuestro alineamiento, ¿no? Es decir, debemos conocer nuestras tangentes originales, pues, ¿no? Así como el PI, nuestra tangente original, que define nuestro ángulo de flexión, ¿de acuerdo? Y luego nosotros vamos a determinar justamente esta curva de transición, ¿no? ¿De acuerdo?
Aquí lo voy a hacer un poquito más largo hasta aquí. Y aquí. Estamos. Entonces, para definir justamente esta longitud de la transición, este es nuestro T sub S, este es el SC, este es el CS y este es el ST, ¿de acuerdo? Nosotros debemos tener definido justamente nuestra tangente original, nuestro ángulo original, ¿de acuerdo? Y nuestro radio de curvatura original. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a determinar nuestra espiral, nuestra longitud. Por estos 4 métodos vamos a determinar la longitud de transición mínima. Una vez determinada la mínima, adoptamos un valor ya de diseño, ¿verdad? Ya de diseño. Luego aplicamos el criterio. Luego se calcula el ángulo de la espiral, el teta sub s, ¿no? El teta sub s. ¿De acuerdo? En función, pues, a la longitud de la espiral y al grado de curvatura, ¿no? Grado de curvatura. Luego determinamos el desplazamiento P, que justamente es el desplazamiento que tiene la curva circular, ¿no? Desplazamiento P, o el desplazamiento que tiene pues en la tangente, ¿no? Habíamos dicho que si desplazábamos toda la tangente, toda la curva, trazábamos una tangente, ¿no? Paralela a la tangente original, o sea, trazábamos una paralela, ¿no? A la tangente original hacia esa curva desplazada, ese desplazamiento es P, ¿no? Y se calcula de la siguiente manera, o también con la siguiente expresión, ¿no? Luego se determinan los parámetros K, la tangente total, o sea, la tangente total T sub S, ¿de acuerdo? El T sub S, ojo, si vamos a la gráfica inicial, el T sub S es toda la tangente. Es decir, si se dan cuenta, mira, esta es la tangente original, la tangente de la curva original. Esto ya no va a existir en la curva de transición. Lo que aparece en su reemplazo es la tangente de la espiral, ¿no? Es la tangente ya hacia el punto de inicio de la espiral o hacia el punto final de la espiral, ¿no? ¿De acuerdo? No confundan TS con T sub S. Entonces, este es un punto de la circunferencia de la curva de transición. En cambio, esta es la tangente, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante el análisis que hayan atendido o entendido, mejor dicho, esta gráfica, ¿no? Para poder entender todo el proceso de cálculo. Entonces, vamos aquí. Determinado la tangente de la espiral, determinamos la externa, ¿no? De la espiral, ya sea por esta expresión o por esta expresión. Luego vamos a determinar el replanteo, ¿de acuerdo? El replanteo, ¿no? Para cualquier X, o sea, para cualquier estaca, vamos a determinar un X, vamos a determinar un Y. Luego vamos a determinar la tangente larga, la tangente corta, ¿no? El ángulo teta, ¿de acuerdo? Y el ángulo phi al final, que es el ángulo con el que nosotros vamos a replantear en campo. Es decir, con el ángulo phi y con las coordenadas, nosotros vamos a poder replantear la curva de transición. ¿De acuerdo?
Bien, entonces vamos a ver el ejercicio de aplicación para entender justamente todo el proceso de cálculo que se hace, ¿no? Desde obtener la longitud de transición hasta el replanteo y luego obtener el registro de Peralta y sobreancho. Es decir, lo que nosotros debemos entender es que este diseño lo tenemos que llevar a campo. Y a campo, en este caso, tenemos que hacer un replanteo de la curva de transición y luego definir las cotas que van a tener justamente el tramo de transición y luego el tramo en curva, ¿no? ¿De acuerdo? Ya conociendo los niveles de cada punto de la sección transversal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Bien, ¿les parece si tenemos un receso de 10 minutos para ver el ejercicio? ¿De acuerdo? Entonces volvemos en 10 minutos.